Welcome to Financial Repression Authority's Roundtable Insight, where the best fund managers, economists, and industry leaders discuss the key investment issues and challenges in the current macroeconomic environment. Hi, welcome to FRA's Roundtable Insight. This is Richard Benuli. Today we have a very special live podcast for you. We have great economists and asset managers today from Argentina and Spain, and we are going to do a roundtable discussion in Spanish on the economies of Argentina and Spain, the global economy, and the financial markets. Bienvenidos a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde quiera que estén. Soy Richard Benuli, el CEO de Cedar Gold. Hoy les traemos este podcast en vivo. Es una discusión sobre las economías de Argentina y España en adelante la economía global. ¿Cuáles son los desafíos y cómo puede mejorar el crecimiento económico? Hoy tenemos participantes muy especiales para nuestra discusión. José Luis Esper, economista argentina. Carlos Rodríguez Braun, economista y profesor, Universidad Complutense, España. Andrés Aland, Cobas Asset Management, y nuestro moderador, Alejandro Tagliavini, economista y escritor de medios argentina. Aquí está Alejandro. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar, José Luis, Carlos y Andrés. Y bueno, como decía Richard, José Luis Espert es además de fue candidato a presidente hasta hace muy poquito en las recientes elecciones, y además es un muy destacado economista de Argentina, así que nos puede, para empezar con esta discusión, nos puedes contar un poco cómo está la situación en Argentina, que entiendo que está bastante complicada con todo esto de la cuarentena y este nuevo gobierno, ¿no? Y bueno, ¿cómo está la Argentina? Cuéntanos un poquito y cómo ves cuál es el futuro. Te dejo la palabra, no. José Luis. Cómo no. Gracias Alejandro, gracias a la presentación. Un placer, Carlos y Andrés, por compartir esta charla, por permitirme a mí, cuando ustedes compartir esta charla. Argentina, a ver, como viene ocurriendo en Argentina, yo diría en los últimos 80, casi 100 años, Argentina está permanentemente de espaldas al mundo, que progresa por lo menos. Si Argentina alguna vez trata de imitar a algún país del mundo, seguro que lo está eligiendo el país equivocado para parecerse. Y esto lo digo porque otra vez Argentina, en lugar de aplicar en el medio de la pandemia lo que países exitosos en la lucha contra la pandemia estaban haciendo, decidió hacer una cosa supuestamente novedosa, completamente contraria, insisto, a lo que estaban haciendo los países que estaban luchando exitosamente contra la pandemia, como por ejemplo Alemania, o Corea del Sur, o Vietnam del Sur, o incluso Uruguay, acá pegadito a nuestro país. ¿Qué indicaban los ejemplos exitosos como los que nombré de lucha contra la pandemia, contra el coronavirus? Yo diría 3 o 4 cositas. Uno, las cuarentenas generalizadas y duras para todo el mundo duraban lo menos posible. Argentina decidió hacer la cuarentena más larga y dura del mundo. La segunda cosa que indicaban los países exitosos en la lucha contra el coronavirus era que durante la cuarentena dura se testeaba de manera masiva, se construía un ejército de seguidores de los contactos de los contagiados y se invertía muchísimo dinero en fortificar el sistema de salud, además de salir a ayudar al sector privado de manera no condicionada y masiva, porque el sector privado es el que hay que salvar cuando ocurre un siniestro como una pandemia. Argentina no hizo nada de esto. Argentina sigue siendo de los países que menos testean en el mundo. Argentina sigue siendo un país con el sistema de salud, según los propios médicos, al borde del colapso. Y Argentina ha ayudado tan poco al sector privado, en parte con una cuarentena tan larga, que ha provocado, como los números de fin de 2020 lo van a mostrar, de las caídas más grandes del mundo en cuanto al PBI, y probablemente sea la caída más grande de la historia argentina la que tengamos este año, con una caída entre el 13 y el 15%.
Entonces, el hecho de que Argentina ya se ha alejado de lo que hacen los países más exitosos del mundo en la lucha contra el coronavirus va a provocar todos estos problemas. Y probablemente Argentina se esté acercando al peor de los mundos. Al mundo donde están explotando los contagios y las muertes. En las últimas semanas Argentina se está colocando al tope de los países que más contagios y muertes tienen del mundo y probablemente tenga, como decía antes, de las caídas más grandes del mundo. Yo diría, el año que viene me da la sensación que Argentina va a encontrarse frente a una situación también complicada porque aunque la actividad económica probablemente algo se recupere luego de la gran caída de este año, vamos a asistir a un segundo problema o una segunda pandemia económica luego de la primera pandemia económica, que es la gran caída del PBI de este año con la consecuente suba de la pobreza y del desempleo, que es el salto inflacionario. Argentina este año probablemente termine con una inflación cercana al 40%, pero el año que viene Argentina va a tener una inflación muchísimo más alta del 40%. Yo creo que no va a haber hiperinflación, pero creo que el salto inflacionario va a ser muy, muy significativo. Y eso va a hacer que el 2021 también sea un año complicado desde el punto de vista social, desde el punto de vista político. Recordemos también que hay elecciones el año que viene en Argentina, tiene elecciones legislativas en nuestro país. El año pasado Argentina tuvo elecciones ejecutivas, parcialmente legislativas, pero el año que viene, año 2021, hay elecciones legislativas donde se renueva una parte de la Cámara de Diputados, una parte de la Cámara de Senadores también, y hay elecciones en todas las provincias y municipios del país. Yo diría, en esta primera parte de mi presentación he contado el medio vaso vacío de una Argentina que probablemente experimente el peor de los mundos, con explosión de contagios, explosiones de muertes en las últimas semanas y una caída económica como probablemente pocos países, por no decir ningún país, va a tener en el mundo este año. Y también conté la otra parte del medio vaso vacío, que es el año que viene, cuando en Argentina haya elecciones legislativas, probablemente haya una segunda pandemia económica que va a ser un salto muy importante en la tasa de inflación. Ahora hay un medio vaso lleno también. Si el año que viene hay elecciones legislativas y Argentina puede comenzar a recorrer, después de muchas décadas de atraso, un camino razonable, un camino de votar por fuera de la falsa grieta que le propone el oficialismo y el principal partido de oposición, Juntos por el Cambio, y votar algo totalmente fuera de la grieta o una tercera alternativa fuera del oficialismo y la principal oposición, que es gente que propone cosas de sentido común, hacer básicamente lo que hacen los países que prosperan en el mundo, que es lo que Argentina se niega a hacer hace casi un siglo, motivo por el cual Argentina probablemente sea de los pocos casos que hay en el mundo de desdesarrollo. Argentina en la primera mitad del siglo XX estuvo en promedio durante 50 años, insisto, entre los primeros países del mundo. El promedio fue el número 6. Hoy Argentina está abajo del puesto número 100, claramente abajo de la mitad de tabla mundial. Una decadencia tan grande, probablemente, insisto, uno de los pocos casos de desarrollo, no solo se explican por los ganadores de un modelo decadente, sino por una sociedad totalmente equivocada acerca de lo que propone y vota. Pero insisto, el año que viene Argentina tiene la chance de comenzar a recorrer despaciosamente el camino hacia ponerle fin a la decadencia y ponerle el acelerador hacia la recuperación, que es empezar a votar cosas de gente que propone el sentido común, hacer lo que hacen los países que prosperan. ¿Qué hacen los países que prosperan? Económicamente, y solo desde el punto de vista económico, Argentina tiene que hacer otras reformas en materia jurídica, educación, salud, ley electoral, etcétera. Pero económicamente hablando, como para poder discutir las otras cosas, Argentina tiene que hacer lo que hacen los países que prosperan, que es comerciar con el mundo. No hay prosperidad sin comercio, no hay manera de empezar a ganar dinero, si ustedes quieren, si no comerciamos. Ahora, para poder comerciar con el mundo y no fallecer en el intento, como ya ocurrió en Argentina, como con Martínez Dios y con Menem, a fines de los 70 y a mediados de los 90, hay dos cosas esenciales que son instrumentales para que el comercio sea prosperidad y no crisis, que es reducir el tamaño del Estado para reducir así la carga impositiva. No es posible comerciar con el mundo con la carga impositiva que las empresas tienen en Argentina. Y la segunda y fundamental también instrumental es otra legislación laboral. Argentina tiene una legislación laboral que todavía data de mediados del siglo pasado,
cuando el expresidente Juan Domingo Perón incorporó a las leyes laborales argentinas la Carta del Laburo de Benito Mussolini. Argentina todavía tiene esas leyes laborales. Esas leyes laborales han causado que 6 millones de trabajadores argentinos, el 40% de la fuerza laboral, trabaje en negro, en una precarización total del empleo, sin vacaciones, sin aguinaldo, sin seguridad social alguna, sin medicina, sin jubilación. Así que yo diría, este triángulo virtuoso de apertura al comercio, Estado más chico con bajos impuestos y otras leyes laborales, tienen que sustituir y reemplazar al actual triángulo vicioso de la Argentina, que data ya de casi un siglo, que es una economía cerrada, basada en el proteccionismo industrial, un Estado gigantesco y leyes laborales, como ya comenté antes, muy reñidas contra las leyes laborales que requieren de un país que es productor de commodities. Insisto, si Argentina toma el camino de este triángulo virtuoso, va a poder parar con la decadencia y va a poder iniciar el camino del desarrollo. Ahora, si Argentina sigue insistiendo en estas políticas equivocadas de sustitución de importaciones, estados gigantes y leyes laborales del siglo pasado, Argentina sin duda va a seguir perpetuando, como parece ser, su camino hacia ser, probablemente si sigue así, en no más de medio siglo, yo diría la villa miseria más grande del planeta Tierra. Hay un medio vaso lleno, insisto, pero la gente también tiene que empezar a votar otra cosa por afuera de la falsa grieta que le han propuesto en las últimas elecciones, tanto el gobierno actual como la principal oposición junto por el cambio. Gracias. José Luis, contame un poquito cómo ves el tema de la renegociación de la deuda. ¿Cuánto va a durar? Porque he visto que el PBI viene cayendo, es decir, ¿cuándo la Argentina va a volver a caer en un default? ¿Y cómo ves las negociaciones con el Fondo Monetario que se están encarando ahora? Bueno, creo que el gobierno hizo bien en enmendar el error que cometió el 22 de abril cuando entró en default con la deuda externa. Así que me parece bien haber ido para atrás hacia fines del mes pasado en sacar a la Argentina del default. Eso es una buena medida del gobierno. Pero el medio vaso vacío es que enmendó el error cometido el 22 de abril cuando nos mandó al default. Yo diría, ¿hay un alivio de la deuda? Sí, para los próximos 4 años en particular. Ahora, son los mismos 4 años en los cuales vence la totalidad de la deuda con el fondo por 44.000 millones de dólares. Yo diría, no va a ser fácil para la Argentina la negociación con el fondo, pero es inevitable que Argentina negocie con el fondo y logre un acuerdo con el fondo. Inevitable si queremos evitar un gran problema, porque no hay cómo pagarle al Fondo Monetario sin un programa con el fondo que permita postergar los vencimientos con el fondo. Es importante aclarar lo siguiente. Hoy está la tentación, yo veo en muchos medios argentinos, en algunos políticos y economistas de Argentina, decir, ok, Argentina negoció la deuda, está cayendo el dólar en el mundo, van a subir los commodities a Argentina, se repite el escenario 2003-2015. Yo diría que estamos lejos de eso. Primero, que no avisoro una gran caída del dólar como la que ocurrió entre 2001 y 2002, que posibilitó esa gran suba de los commodities, que fue un gran empuje al crecimiento económico argentino 2003-2010, diría. Y por otro lado, Argentina arranca esta nueva fin de la renegociación de la deuda en una situación deficitaria muy grande. A ver, para tener una idea, Argentina en el 93, cuando ingresó en Plan Brady y reestructuró toda su deuda externa, tenía un superávit fiscal de 4 puntos del producto. Cuando Argentina en 2005 reestructuró nuevamente su deuda, tenía un superávit fiscal también de 4 puntos del producto. Hoy Argentina acaba de reestructurar su deuda y va camino a un déficit fiscal de 10 puntos del producto, el más grande de nuestra historia. Así que es muy diferente la situación. Ahora, nuevamente un default todavía no lo sé pronosticar. Recién acabamos de salir de uno, no quiero ni pensar en un nuevo default. No. Pero lo que sí es claro que de ninguna manera las condiciones en Argentina son como para experimentar un boom de actividad económica como sí lo hubo después del Plan Brady y como sí lo hubo después del 2005. Claro, ese es el problema. Si Argentina no crece y sobre todo que está el comercio internacional lo están como cerrando, ¿no? Con lo cual va a caer también la exportación y no van a ingresar dólares como para pagar la deuda en dólares, ¿no? Sí, yo diría rebote técnico económico en 2021 puede ser que haya por la caída que hemos tenido este año. Ahora, no veo que Argentina esté hoy
sentando las bases para el crecimiento sostenible. No lo veo a eso. Creo que puede haber alguna recuperación técnica el año que viene, por una cuestión de la gran caída este año, insisto, pero incluso no veo que el humor social en Argentina sea el mejor el año que viene con el salto inflacionario que se avecina. Es más, en este momento en Argentina está corriendo un motín policial en la provincia de Buenos Aires gigantesco. Hay provincias donde la gente se está levantando contra las prohibiciones para trabajar. Recuerden que hace 5 meses que hay mucha gente que tiene su negocio, su comercio, su industria cerrada en Argentina por la cuarentena decidida. Así que yo no veo que Argentina esté enmarcándose en un sendero de crecimiento sostenible. Que por otro lado, Argentina, yo le diría, claramente hace un siglo que dejó de crecer a tasa sostenida. La última vez que lo hizo fue entre 1870 y 1910, cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Ahí, esa fue la última etapa de largo crecimiento económico sostenido, cuando Argentina abrazó las ideas liberales de Alberdi, de Sarmiento, de Julio Argentino Roca, de Mitre. Pero después de ahí Argentina nunca más volvió a tener un periodo largo de crecimiento sostenido. Todos los crecimientos que Argentina tuvo desde mediados del siglo pasado hasta hoy han sido recuperaciones meramente cíclicas después de una gran caída. Gracias, José Luis. Después te hago alguna otra preguntita. Ahora le digo a Carlos Rodríguez Brown, que es un argentino de nacimiento, pero radicado en Madrid desde hace muchísimos años, y además de un gran amigo, un gran economista, probablemente uno de los más influyentes de España y un gran catedrático además. Carlos, contanos un poquito cómo está la economía en Europa y en España en particular después de todo este tema de las cuarentenas y todas estas restricciones que han implementado los gobiernos. ¿Y cómo es esto del Fondo de Recuperación Europea que están implementando, ¿no? ¿Cómo lo ves todo esto vos? A ver, bueno, pues encantado de estar con todos ustedes y de poder charlar un poco sobre esto. Hoy hemos tenido cifras. Hoy la Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat, nos dio los datos económicos del segundo trimestre. Entonces les voy a dar algunas cifras para que podamos ponderar la catástrofe en la que estamos instalados, ¿no? En el segundo trimestre del año, en términos anuales, la caída del PIB de la zona euro ha sido del 14,7%. En el caso de España, también en tasa interanual, el PIB del segundo trimestre se contrajo un 22,1%. Para que os deis una idea, la tasa interanual del primer trimestre fue un 4,1%. Hablamos ahora de un 22,1%. Es una cifra verdaderamente espectacular. Yo recuerdo el drama que nos pareció a todos, y lo era, lo que sucedió la última vez que cayó la economía de una manera apreciable, que fue el segundo trimestre del año 2009, en la crisis anterior. Y la economía bajó en ese trimestre un 4,4% interanual. Ahora estamos en un 22,1%. Para encontrar unas caídas tan abruptas, probablemente hay que irse a la época más negra de la economía y de la sociedad y de la política española, que fue la guerra civil y la inmediata posguerra. Lo que yo espero, esto obviamente se repercute en las cifras de desempleo, en todo lo que queramos. Y también tiene que ver con las políticas muy severas de cuarentena y de cierre de la economía a la que se refería José Luis hace un momento para el caso argentino. ¿Qué es lo que yo espero? Mi expectativa para los próximos meses. Yo creo que va a haber un rebote. Va a haber un rebote. En la segunda mitad del año no me extrañaría nada que tuviéramos un rebote. Hay un efecto estadístico que todos conocéis y que permiten predecir con cierta tranquilidad que va a haber un rebote en la segunda mitad del año. Ahora bien, aquí hay problemas de fondo que no se resuelven, porque esto obviamente lo que ha tenido es un impacto enorme en las finanzas públicas. Estamos hablando de un déficit público que tendrá 2 dígitos, no sabemos exactamente cuánto va a ser, pero va a ser muy considerable, y esto va a hacer explotar la deuda pública, que había estado en los últimos años en torno al 90-100%, pues si la gente ya está estimando un 120% para el año que viene, si 20 puntos del PBI
deuda pública, ¿no? En el medio de todo esto está esta iniciativa europea que ha llamado poderosamente la atención, pero yo creo que es que la gente no se fija muy bien en estas cosas y tiende a pensar que el gasto público es gratis, ¿no? Entonces se juntaron Macron y Merkel y después convencieron a todos los demás y montaron este gran plan de gasto público que comporta un cambio muy importante, porque ahora es la Unión Europea la que va a emitir la deuda para conseguir esos fondos que después transfiere a los diferentes países. España va a recibir pues, como 140.000 millones de euros, que es una suma muy apreciable. Pero aquí en España, después Andrés nos contará si coincide conmigo o no, pero la gente tiende a pensar que es como si han venido los Reyes Magos. Vamos a ver, no, obviamente no son los Reyes Magos, porque esta nueva iniciativa, en donde la propia Unión Europea se convierte en un emisor importante de deuda, obviamente hay que pagar la deuda, y la deuda se va a pagar con nuevos impuestos. Y van a ser nuevos impuestos europeos. Se ha dado un salto en la idea de que la Unión Europea ahora va a recaudar impuestos propios. Estos impuestos tienen todas las características del pensamiento políticamente correcto, ¿no? Que es perseguir a las cosas malas, ¿no? Impuesto sobre el plástico, por ejemplo, que es la última porquería, ¿no? La gente no piensa de qué se hacen las mascarillas que estamos usando todos, pero la idea es buscar impuestos que sean vendibles, impuestos ecológicos de ese tipo, que sean vendibles políticamente y que obviamente van a pagar los ciudadanos españoles. Esto me parece a mí que no va a alcanzar para cerrar el agujero de las cuentas públicas y por lo tanto en el año 2021 va a haber necesariamente, creo yo, un ajuste fiscal. Y yo no veo a los gobernantes españoles muy partidarios del control del gasto público. Harán una especie de apaño, una mezcla entre una cosa y otra, pero van a subir los impuestos. Y ahora mismo están negociando los presupuestos, jugando con esta idea de cómo hacemos para sanear las cuentas sin tener que pagar un coste político muy oneroso. Y precisamente por eso, porque yo creo que los gobernantes están pateando la pelota hacia adelante, digamos, para el año 2021, tomar ahí las medidas políticamente más costosas, por eso yo considero que esta recuperación que vamos a tener en la segunda mitad del año 2020 se va a interrumpir en el año 2021. Y seguramente ahí tendremos un retroceso. Yo no veo, si hablaba José Luis de la recuperación sostenida o sostenible, yo no veo que la recuperación sea sostenible en España, en Europa quizá tampoco, pero desde luego no en España, en este horizonte temporal. Pero bueno, a ver qué piensa Andrés de todo esto. Carlos, contame un poquito cómo ves las relaciones de Europa y de España en particular con América Latina después de toda esta cosa de la pandemia y con Argentina en particular. ¿Te parece, cómo te parece que van a evolucionar? ¿Van a empeorar? ¿Van a mejorar? No sé. Vamos a ver, una de las pocas cosas buenas de nuestro tiempo, digamos, de nuestras crisis con respecto a las anteriores, es que no ha habido un cierre de la economía mundial como hubo en los años 30. Si hay que agarrarse a una soga, a una cuerda, a un salvavidas, yo me agarro a eso, porque a los que nos gusta la historia y hemos revisado lo que sucedió en los años 30, pues lo que estamos viviendo ahora no se puede comparar. O sea, no se puede comparar a lo que pasó en los años 30, donde se cerraron las economías, se cerraron de verdad, se cerró Estados Unidos, se cerró Inglaterra. Esto lo saben muy bien los argentinos, porque representó una sacudida gigantesca, ¿no? Pues yo no veo que esto esté pasando ahora en el mundo. Ni siquiera los líos de Trump con Europa o con China o lo que sea no han dado lugar a un cierre de las economías. Por lo tanto, yo no veo a una interrupción, digamos, de las relaciones económicas o financieras entre Europa y América Latina. Me parece que no. Otra cosa distinta es el diagnóstico que se hace desde aquí
sobre América. Y el diagnóstico ahora, pues no os lo voy a contar porque lo sabéis perfectamente, es que parece que América Latina y Argentina en particular están padeciendo especialmente los estragos tanto de la enfermedad como de sus propios gobernantes. Sí, casi más de los gobernantes, pero bueno, en fin. Después te hago alguna preguntita, Carlos. Entre tanto, lo de Andrés, lo voy a presentar a Andrés Allende, que es de Cobas Asset Management, que es una gestora de fondos, como lo llamamos aquí, no sé si en España también la llaman gestora de fondos, una de las gestoras de fondos más importantes de España. Así que, Andrés, contanos un poquito cómo ves los mercados financieros y bursátiles. Contó que está bastante revuelto todo, ¿no? Porque la mayoría de los países tienen deudas con tasas negativas, cosa que parece insólito. O sea, no, es insólito para la lógica humana que alguien tenga que pagar para prestar dinero, es insólito. Incluso Estados Unidos, que es el único que parece que se está resistiendo, tiene tasas reales negativas. O sea, si bien las tasas nominales son positivas, las reales son negativas. O sea que es insólito que el mundo tenga tasas negativas. Las caídas en los PBI, como bien señalaba Carlos recién, son muy altas en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, sino en toda Europa. El único que crece, si les creemos a las cifras oficiales chinas, es China, que en el tercer trimestre, estoy mirando acá un cuadro, en el segundo trimestre, perdón, había crecido un 11,5% la economía china, si le creemos a Beijing. Y bueno, y toda esta cosa de los bancos centrales, ¿no? El dinero helicóptero, ¿no? El dinero que están regalando helicóptero, como decía, creo que fue Milton Friedman el que inventó el término, esto de ir en un helicóptero y tirar el dinero gratis, ¿no? En fin, Andrés, te dejo a ver a ver cuál es tu opinión, Andrés. Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarnos a vuestra charla tan interesante. Pues la verdad es que sí que está todo muy extraño, digámoslo así, porque hasta hace 2 días parecía que la bolsa había decidido que, bueno, se supone que la bolsa es un mecanismo de descuento, ¿no?, que ve el futuro, se supone, y había decidido que el futuro era totalmente brillante y sin problemas. Cuando la verdad es que yo, por ejemplo, en particular, ¿no?, nosotros somos una gestora un poco... no somos una gestora normal, no compramos cualquier cosa en bolsa, ¿no? Buscamos cosas baratas, y cuando tú vas a la calle y te das cuenta de la cantidad de restaurantes cerrados, bares cerrados, la cantidad del turismo que no funciona, y el impacto que va a tener eso en la renta disponible de tantas personas, que a su vez impactará el consumo, etcétera, 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 ¿no? O sea, todos estos puntos que habéis estado discutiendo hasta ahora, te das cuenta que la economía como mecanismo de descuento no funciona. No puede ser que la bolsa esté en máximos históricos si la economía tiene problemas, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo, y lo que está ocurriendo, bueno, no solamente este año, pero este año se ha acelerado, lleva ocurriendo desde hace bastantes años, casi desde que se produjo la crisis de Lima, ¿no? Hay una serie de distorsiones, como habéis dicho, una de ellas, probablemente la más importante, es el dinero a tasas negativas, que al final viene porque los bancos centrales pues, aumentan su tamaño, porque al final hay una especie de corrección política. Yo creo que los bancos centrales desafortunadamente se están tocando con la política, y la política manda a los bancos centrales que no permitan ninguna corrección, que no permitan el saneamiento del sistema. Entonces, en cuanto la bolsa como mecanismo de descuento cae un poco, parece que se manda una señal negativa al mundo de que algo malo va a pasar. Los políticos no lo pueden soportar y presionan a los bancos centrales pues, para que compren esos activos y empiecen comprando bonos que los han mandado a tasas negativas, y eso tiene un efecto, un efecto de empuje en la renta variable y en las bolsas, ¿no? Entonces, el principal efecto distorsionador a día de hoy probablemente son las tasas a tipo negativo y el dinero barato. Pero hay más complicaciones, porque en bolsa, la bolsa que está en máximos históricos, hay enormes bifurcaciones, ¿no? Hay una serie de valores que están carísimos y hay muchísimos valores que están baratísimos. Y ahí es donde nosotros intentamos jugar, ¿no?, en los baratos. Pero lo que se está produciendo es una enorme separación entre los valores grandes, las compañías grandes que pesan mucho en los índices, que no paran de recibir dinero de un mecanismo que ha crecido mucho y que tiene una parte muy buena, que es la inversión pasiva.
por la cual los ahorradores depositan su dinero y compran el índice pagando muy poca comisión, y eso está fenomenal. El problema es cuando eso se retroalimenta. Entonces, el índice pasivo compra las compañías que están en bolsa y las más grandes reciben más dinero. Y cuanto más reciben, más grandes se vuelven y más dinero reciben. Y al final es una bola de nieve, ¿no? Entonces, la concentración en los 5 valores de mayor tamaño en Estados Unidos a día de hoy es mayor, pesa más que lo que pesaban con la burbuja de Internet. Y es más que lo que pesaban en los años 70 cuando explotó otra burbuja que hubo en su día, la burbuja que llamaron Nifty 50, ¿no? Entonces, esta burbuja es extrema a día de hoy, esta bifurcación. Y casualmente esta burbuja concentrada en valores que son tecnológicos no significa que no tengan valor. Evidentemente, siempre donde hay una burbuja hay algo de verdad, pero la valoración pues, se ha llevado a límites extremos. Por ejemplo, es curioso que Tesla, que es una compañía que nosotros no tenemos inversión en ella, ¿no? Pero vale más Tesla que todas las demás compañías de coches del mundo. Y Tesla fabrica 400.000 coches y no gana dinero, ¿no? Y todas las demás compañías que también van a fabricar coches eléctricos y que van a competir con Tesla en coche eléctrico, pues valen todas juntas menos que Tesla. Entonces, ese tipo de distorsiones pues, son curiosas y son graciosas y son históricas y nos reiremos de ellas algún día, ¿no? Pero bueno, estas cosas están ocurriendo y mandan un mensaje equivocado a mucha gente cuando piensa que la bolsa dice que todo va bien y la bolsa es una media y la media esconde muchos extremos, ¿no? El extremo positivo y el negativo. Además en la bolsa también están presentes muchas de las cosas que habéis mencionado, ¿no? Habéis mencionado los impuestos o el impulso a lo verde a cualquier precio, el impulso a las economías circulares, etcétera, etcétera, a cualquier precio. Y hay que decir que pues, cuanto más limpio, mejor, pero tampoco a cualquier precio, ¿no? Y hay compañías que solamente por tener la etiqueta verde pues suben y suben y suben, y hay otras que a lo mejor reciben son condenadas porque fabrican algo que no está de moda. Entonces hay una serie de modas que son la moda tecnológica, la moda del coche eléctrico, la moda de lo verde, la moda de la biotecnología, que están haciendo que una serie de valores sean absolutamente extremos, y hay otros valores que son muy importantes para el funcionamiento de cualquier país y de cualquier economía y del mundo, que por el contrario se pueden encontrar en niveles muy baratos. Entonces la bolsa que dice hoy dice de todo y es confuso, y yo creo que hay que escarbar para entender de verdad lo que está pasando, porque el mensaje de la bolsa no tiene mucho sentido en muchos extremos, ¿no? Sí, ¿y qué sobre los commodities? El oro, la plata, Los commodities están también bifurcados. El único que está respondiendo de una manera medio racional es el oro y la plata, con él que se consideran activo refugio, ¿no? Y por fin pues están reflejando de alguna manera que el crecimiento extremo de masa monetaria pues, al final está devaluando las monedas. Y una manera fácil de reflejar o de proteger es el oro y la plata, como lo han sido durante miles de años, ¿no? Sin embargo, otras muchas commodities están absolutamente olvidadas porque no son parte de esta nueva economía popular, ¿no? Que no son verdes, no son renovables, pero al final hace falta acero para seguir construyendo las casas de las personas y los coches, aunque sean eléctricos, y sigue haciendo falta cobre para construir todo el cableado que lleva esa electricidad, ¿no? O sea que hay, como digo, hay distorsiones. La distorsión más extrema y donde nosotros sí que estamos invertidos, por ejemplo, es el mercado del petróleo y del gas natural. Porque es cierto que el petróleo emite, y no voy a entrar en discusiones sobre si esas emisiones son las causantes del calentamiento y hasta qué punto, pero lo que sí que es cierto es que la energía no es discrecional. Si dejáramos de consumir esa energía que nos da el petróleo, pues tendríamos que estar todos yendo al río y al pozo a sacar el agua a mano, y entonces se acabó el resto de la economía, ¿no? O sea que el petróleo y el gas natural tienen una función primordial en el mundo desarrollado, y no hay un sustituto tecnológico en los próximos 30 o 40 años a su coste. Entonces, lo normal es esperar que el petróleo y el gas natural reflejen en su precio que no ha habido inversión en los últimos 8 años prácticamente, y que hay unas tasas naturales de declino, que es pura geología, lo cual significa que la oferta va a ser muy inferior a la demanda en unos pocos años, y ese precio debería reflejarlo, ¿no? O sea, hay distorsiones bastante extremas en mercados commodities. Sí. ¿Commodities de granos hacen algo ustedes? Porque, claro, en Argentina los granos son sumamente importantes, ¿no? Sobre todo la soja, que en agosto ha subido un 15% en el mercado de Chicago.
Y todo, en principio, gracias a que China viene creciendo muy fuerte, bueno, muy fuerte, pues según sus propias estadísticas, si le vamos a creer, en el segundo trimestre creció el 11,5%. Total que el consumo chino está aumentando mucho y entonces esto ha hecho que, como decía, que en agosto la soja subió un 15% en el mercado de Chicago. Y todos los granos en general están desempeñándose bien, el maíz y el trigo también, esto por el consumo de China. China consume el 50% de la soja en todo el mundo, o sea que es un muy fuerte comprador de soja. ¿Ustedes siguen un poco el mercado de los granos o cómo lo ves esto? No lo seguimos indirectamente, porque sí que tenemos inversiones en fertilizantes. Que con todo este problema de COVID, en realidad ya estábamos invertidos antes, ¿no? Pero algunas de las industrias que a nosotros nos suelen gustar son industrias donde el negocio no va a cambiar por un cambio de moda. Al final la gente tiene que seguir comiendo, con lo cual el fertilizante es un componente básico, igual que la energía que he comentado antes, ¿no? El tema de los granos lo seguimos indirectamente. El año pasado, por ejemplo, fue curioso, como he dicho, por los fertilizantes, ¿no? Por toda la peste porcina que hubo, fue un problema para la soja, que se utiliza en gran medida como para fabricar la pasta de soja, que es el alimento de la... Pero esta cabaña porcina se redujo en un 30% en China el año pasado, ¿no? Sí, entonces, eso el año pasado fue un problema. Este año a lo mejor está siendo compensado. Por otro lado, la cosecha el año pasado en Estados Unidos fue mala por el tiempo. Este año es mejor, ha crecido el área plantada. Pero al final nosotros miramos los granos, a día de hoy los miramos más bien como derivada de fertilizante y vemos que hay una demanda que siempre es estable, que unos años crece más y unos años crece menos, pero que al final ahí permanece y se mantiene. Y es un gran recurso para un país como Argentina, evidentemente, porque no se va a dejar de consumir. Claro. Sí. Dime, y sobre el Fondo de Recuperación Europeo, ¿cómo esto va a influenciar en los mercados? Pues supongo que es una herramienta igual de poco afilada y poco precisa como muchas otras políticas. Al final, mi opinión por lo menos es que los actores políticos no tienen la capacidad de colocar los recursos de la manera más eficiente y al final deciden que lo verde suena bien, por ejemplo, y están empujando a que el coche verde, el coche eléctrico se desarrolle muy rápido en Europa y a lo mejor no es el momento porque la tecnología no es madura y es un despilfarro de recursos. Yo creo que sería mejor hacer otras cosas, como por ejemplo haber comprado test masivos en España y habérselo regalado a cada persona para que pudiese seguir con su vida, ¿no? Eso, ¿sabes? Habría sido una política lógica que se me habría ocurrido. Sí, ¿va a haber alguna inversión directa de estos fondos en el mercado privado, en el sector privado, o va a ser todo...? Están dando subsidios a, por ejemplo, las fabricantes de coches para que se compren coches eléctricos en detrimento de coches de combustión interna. Es un ejemplo, ¿no? Ha habido un gran impulso para que se desarrolle aún más la generación eléctrica renovable, pues solar, eólica, donde hay un boom extraordinario en el momento, ¿no? Y algunas empresas lo reflejan. Sí, mi pregunta apunta a estos fondos. ¿Existe la intención de volcar estos fondos en el sector privado o más bien en obra pública y en gasto estatal? Yo creo que es una combinación de cosas. La verdad es que no me sé los detalles. A nosotros al final vamos casi compañía a compañía y vemos cómo si le afecta a la compañía en concreto, ¿no? Vale. Bueno, ¿alguno de ustedes quiere hacer una pregunta al resto? Sí. Yo tenía ganas. Bueno, dale, Carlos, dale vos, Carlos. Yo simplemente para comentar lo de Andrés y también lo de Alejandro, de los criterios en los que cómo se asigna el gasto, ¿no? Es verdad que lo que decía Andrés, lo que decíamos antes, es que aquí todos son las grandes banderas políticas fácilmente vendibles, el coche eléctrico, la cosa verde y tal, pero como apuntó también Andrés, oye, también le van a dar subsidios a los fabricantes de coches y hoy mismo o ayer salió la noticia de que una de las peticiones va a ser para una aerolínea, para Air Europa, que ha pedido 400 millones de euros de estos fondos europeos. Entonces, los criterios van a ser, pues como siempre, dependerán de las presiones políticas y de los intereses políticos. Pero ahí yo estoy con Andrés de que esperar que haya una asignación así de pura eficiencia,
me parece poco creíble. Y lo segundo que quería comentar es la cosa de las expansiones monetarias. Digamos, estamos viviendo expansiones fiscales y expansiones monetarias también, ¿no? La depresión permanente, digamos, de los tipos de interés tiene que generar distorsiones enormes en las economías. Es muy complicado. Yo sé que les beneficia principalmente a los estados. Yo creo que por eso apoyan esto, porque pueden endeudarse a precios más bajos. Pero en términos del impacto que tiene eso sobre la economía, me parece muy grave, muy distorsionador, y particularmente en el caso de economías como la española y la europea, que se caracterizan por crecer poco. Claro, entonces si creces poco y tienes una inyección constante una expansión constante de la oferta monetaria, aquí nos vamos a encontrar con algún problema. Yo no digo que estemos como en Argentina, porque como bien sabe José Luis, ahí no es solo un problema de que aumenta la oferta monetaria, sino que baja la demanda. La gente no quiere los papelitos. Los papelitos del Banco Central. Esto de momento no nos pasa en Europa, pero distorsiones va a haber seguro. Perdona, José Luis, adelante. No. Sí, es cierto. Acá tenemos un problema a veces relativamente, yo creo que el 2021 va a ser un problema relativamente más de oferta que de demanda, pero de demanda también. No, yo te iba a preguntar, Carlos, ¿de cuánto era el monto del fondo de Europa que piensan emitir? El fondo total está en torno a 500.000 millones de euros, una cosa así. Y de todo deuda pública. Es deuda que emite la Unión Europea. La Unión Europea. O sea, es un pagaré que dice Unión Europea. Exactamente. Entonces, precisamente para respaldar esa emisión de deuda es que la propia Unión Europea, ella misma, va a recaudar estos nuevos impuestos que te decía. Obviamente lo van a pagar el conjunto de los ciudadanos europeos. Claro. ¿Y en función, con qué criterio se decide los tipos de impuestos? En Alemania suben tanto, en España suben tanto. ¿Cómo es que se decide eso? No, la fiscalidad, cuando es nacional, obviamente depende de cada país, aunque hay unos criterios de armonización que se discuten a escala europea. Pero en este caso lo que habrá son impuestos que va a recaudar la propia Unión, y por lo tanto la Comisión Europea fijará ella, de acuerdo con los países, cuánto va a ser el impuesto al plástico o al carbono o a lo que sea que esté de moda. Bien. Ahí claramente se apuesta, Carlos, Andrés, Alejandro, se apuesta que la gran emisión de dinero que han hecho los bancos centrales va a ser mayor que la colocación de deuda, porque en principio podría haber un trade-off. Si vos subís la deuda pública y subís los impuestos para respaldar esa deuda, ¿dónde está el impacto favorable sobre el gasto doméstico, ¿no? En el corto plazo, ¿no? Sí, no sé qué piensa Andrés. Yo creo que aquí la clave del asunto va a estar en el crecimiento. Si no tienes una economía que se recupera, entonces vas a tener un problema, porque ahí sí que no te cierra el cuadro. Pero bueno, Andrés, ¿qué te parece a ti? Bueno, yo estaba pensando esto y otra cosa más. Respecto a esto, yo lo que diría es que lo que ocurre es que ya ha crecido la masa monetaria. O sea, digamos que el siguiente paso es que a lo mejor no se atreven a que crezca tanto otra vez, aunque en realidad, comparado con lo que ha crecido ya la masa monetaria, 500.000 millones son casi peanuts, como dicen los ingleses, ¿no? Pero el problema es precisamente lo que dice Carlos, que cuando tienes poco crecimiento, esa masa monetaria es un mayor problema. Es curioso que el crecimiento que a día de hoy o antes de COVID no era estelar tal vez en algunos sitios, cuando encima haya que pagar impuestos y encima haya que repagar la deuda, todavía va a ser más lento. Entonces, a ver cómo encaja la inflación, ¿no? En ese dibujo, porque ¿qué quiere decir? Que al final la producción se reduce, la masa monetaria por el otro lado empuja, bueno, puede ser complicado, ¿no? Entonces, y en conexión con algo que decís también, y es el crecimiento de la masa monetaria, cómo está impactando. Entonces, yo creo que lo que todos estos bancarios centrales pensaban es que ellos hacían crecer la masa monetaria, entonces empujaban las tasas hacia cero y más allá, ahora estamos en negativo, y eso tenía un efecto riqueza, porque la gente iba a invertir, porque eso creaba riqueza de manera indirecta, ¿no? Pero lo que ocurre es que nadie invirtió. El dinero, como lo que no hay es confianza en el sistema,
fue y buscó el camino más fácil, que es lo que ya existe en bolsa. Y más fácil aún, lo que ya existe y lo que es grande. Por eso tenemos esta distorsión de las empresas tan grandes, ¿no? Entonces, la última derivada de esto, lo más terrible, yo casi diría dramático, es que llegó COVID y una de las cosas que ocurrió, y es curioso, esta es una anécdota, ¿no?, es que se acabaron los deportes. Y cuando se acabaron los deportes se acabaron las apuestas. Muchas personas individuales que dejaron de apostar a deportes han apostado en bolsa. Entonces, esta gente que hoy, a día de hoy, ha tenido beneficios en bolsa, no se van a beneficiar de este incremento de masa monetaria como los ricos, que se han beneficiado de la masa monetaria en los últimos 10 años. Porque estamos un poco, primero porque no saben, segundo porque no tienen los medios y porque están utilizando cosas que no son, no sé si habéis seguido lo que pasó la semana pasada, pero bueno, una complicación con productos derivados que acabó regular, probablemente algunos pidieron mucho dinero. Entonces, el problema es que la masa monetaria enriqueció a unos pocos, al 1%, como algunos dicen, ¿no?, durante 10 años. La masa monetaria vuelve a crecer y tiende una trampa mortal al pequeño ahorrador. Y mientras tanto el crecimiento se ralentiza, la inflación sube, etcétera, etcétera. Lo cual veremos qué pasa con los impuestos, pero yo creo que lo de los impuestos es bastante inevitable y será contra los ricos. ¿No? Bueno, y contra la inversión. Y contra la actividad económica. Esto de que vayan a cobrarle a los ricos, si fuera yo un contribuyente normal que lo soy, me preocuparía mucho. Sí, pero es que además los impuestos a los ricos son teóricamente dirigidos a los ricos, porque finalmente los terminan pagando los pobres. Es decir, cuanto mayor es la capacidad económica, el poder económico de una persona, mayor capacidad tiene para derivar los impuestos hacia abajo. Es decir, una empresa deriva los impuestos hacia abajo subiendo precios o bajando salarios y al final los terminan pagando el último de la escala. Hombre, lo que pasa es que tiene una clásica venta política, ¿no? Desde siempre. Claro. Eso es lo que quería decir. O sea, lo van a vender como el impuesto a los ricos, pero al final es el impuesto a la pyme y a la clase media, porque el rico de verdad es imposible cogerle, ¿no? El rico de verdad tiene medios y se escapa. O sea que al final... En un mundo donde los capitales se mueven, los impuestos, como decía Alejandro, lo termina pagando el pobre, el empleado, digamos, ¿no? El capitalista lleva su capital a otro lado. Sí, lo que pasa es que eso tiene una derivación interesante y es que en la medida en que eso es verdad, y es verdad, cuanta más gente sea capaz de entender que esto es verdad, pues entonces la venta política ya resulta más complicada, ¿eh? Porque cuando el gobernante te diga, no, solamente voy a ir contra los oligarcas, y la masa de la gente aumenta que diga, usted es un mentiroso, ya tiene un problema. Claro, exacto. Sí. Pero es curioso que el nivel de la política no es muy alto, ¿no? Y entonces yo tengo un poco bastante duda de si la gente casi hasta se quiere enterar, ¿no? Y tiene suficiente con el fútbol. En Argentina, ya que tocas el tema de la política, Andrés, la sensación que yo tengo como político, que ingresé hace 1 año y medio a este negocio de la política, en casi 60 años no había tocado la política, en Argentina está empezando a sentirse hartazgo por la política profesional. Esos políticos que hace medio siglo que se dedican a la política en un país que se ha autodestruido, la gente está pasando por una etapa, y yo no digo que vaya a ser para siempre, pero está pasando por una etapa, a lo mejor de un tiempo, donde el que se vayan todos, los que estuvieron siempre, uno lo empieza a escuchar cada vez más a eso. Estamos entrando en Argentina en una suerte de hartazgo de la clase política profesional. Alberto Fernández, por ejemplo, el actual presidente argentino, yo la primera vez que lo vi actuar en política fue hace 30 años, como funcionario del Ministerio de Economía de Domingo Cavallo cuando Carlos Menem era presidente. Después pasó por el kirchnerismo y ahora es presidente, ¿me entendés? Y el plan económico de Cavallo terminó en la peor crisis de la historia argentina, el plan de los Kirchner también terminó en una gran crisis, por eso ganó Macri, y ahora está como presidente. La gente está empezando transitoriamente, yo no digo que vas a ser para siempre, a decir, che, pero esta gente que estuvo antes y terminamos mal, que estuvo después y también terminamos mal, otra vez y también terminamos mal, fuera. Empieza a ver eso.
Entonces vas a ser vos el próximo presidente. No. Ojalá que sí, ojalá que lo sea, porque nuestras intenciones son realmente sanas para poner a la Argentina en el lugar que tiene que estar. Pero ojalá que empiece a ocurrir eso, porque la verdad que es increíble que gente que ha estado en puestos políticos muy importantes, que han llevado al país a una crisis, después al tiempo la gente pierde la memoria y lo vuelve a votar. Obviamente que esa gente te va a volver a llevar a una crisis, no hay solución si la gente es siempre la misma, que políticos profesionales que están totalmente desconectados de la problemática de la sociedad argentina y que han vivido a espaldas de lo que ha ocurrido en el mundo que progresa, ¿me entendés? Es como que pretender que Messi, ya que estoy entre gente que sabe de España y de fútbol, es como pretender que Messi juegue de pilar de la selección argentina de rugby, los Pumas. No, Messi probablemente sea el mejor 10 del mundo hoy, pero al fútbol, no al rugby. Argentina es un Messi que quiere jugar al rugby, nunca va a andar bien así, nunca. Exagerando un poco, no quiere decir que Argentina sea una potencia mundial en potencia, pero estamos haciendo algo que nunca va a andar bien, nunca va a andar bien. Pongo a Messi como ejemplo simplemente para ver la grosería, ¿no? Nos queda muy poquito tiempo, apenas 2 minutos. ¿Tienen algo para agregar? Si no, yo le dejo a mis maestros acá. Yo quiero añadir una nota de esperanza en esta línea de lo que decía José Luis, aparte de que me encantaría que tuviera razón y que cambiaran las cosas y que fuera presidente de la Argentina. A mí me encantaría. Pero hablaba José Luis del cambio en la opinión pública. Pues a mí me da la sensación de que en algún sentido esto también está pasando en otros países, en España y en Europa. Este juego que hemos hablado del plan de rescate europeo, en el fondo es para ocultar quién va a pagar los impuestos y quién los va a cobrar. Más aún, en algunos países, como por ejemplo Italia, han dicho, usted me va a dar dinero, pues entonces voy a bajar los impuestos. Es un truco, lo sé que es un truco, pero de alguna manera esta retórica política te está indicando que los gobernantes están prestando atención a este cambio de la opinión pública que apuntaba José Luis y que a lo mejor no se refiere solo a la Argentina, sino a otros países también. Yo creo que eso sería una buena noticia. Cuidado entonces, europeos. El ejemplo argentino no cunda. Andrés, ¿tú quieres agregar algo más para ya terminar? No, yo es lo que estoy totalmente de acuerdo con vosotros y con José Luis, la verdad. Y además, yo pues lo digo cuando hablo con gente, digo que ¿por qué en política no funciona como en las empresas, ¿no? En las economías? Cuando el director general es malo, pues lo despiden. Se cambia. Director general, director financiero, todos a la calle y se cambia a ver quién lo hace bien, ¿no? En política debería ser mucho más pragmático el tema y mucho menos emocional. Y la gente, si en la calle la gente fuera así, yo creo que iría mejor. Pero bueno, no sé si es mucho pedir. Bueno, nada, muchísimas gracias a todos. Ha sido sumamente interesante esta charla y en nombre de Cheddar Portfolio les agradezco la presencia de Andrés, a Carlos y a José Luis. Y nada, esperemos que nos volvamos a encontrar pronto. Gracias Ale, gracias Carlos, gracias Andrés, gracias a mi querido amigo. Gracias a todos. Un placer, muy buenas tardes. Un placer, adiós, hasta pronto. Gracias. Muchas gracias por cuestión. ¿Cómo pueden nuestros oyentes aprender más sobre su trabajo? ¿Website o social media? José Luis. Me estás preguntando si estamos en las redes sociales, ¿eso preguntas? Sí, like website o social media. Sí. Desde luego yo estoy hemos perdido a José Luis, pero yo soy muy activo en las redes sociales y tengo también un blog que se llama como yo y estoy en Twitter y en Facebook y hasta un canal de YouTube tengo, cosa que les asombra sobre todo a mis nietos, claro. ¿Y Andrés? Yo la verdad es que no, yo soy muy poco activo. No me llega el agua, no me llega la camisa al cuello, ¿no? Y estoy pues con mil cosas, no me da tiempo. Me dejo llevar por mis hijos y mi mujer. Ok, muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Adiós. The FRA Roundtable Insight Show is for informational and educational purposes only and should not be considered as a solicitation or offer to purchase or sell any securities. The investments, investment strategies, and investment philosophies discussed or presented on the show each involve their own unique risk factors which are not discussed on the show. Any discussions among the panel participants or responses to listener inquiries are based on the personal opinions of the panel participants and do not take into consideration the listener's suitability, objectives, or risk tolerance. Please be advised that you invest or speculate at your own risk.